está colgado en Twitter, a Cristina Seguí le tiraron el móvil al suelo, la amenazaron, quiero decir, hubo agresiones en todos los sentidos y en y eso, lògicament, hay que condenarlo. Però una cosa, això de l'extensió per la vesprada, portem sol 2 o 3 anys, crec, no? En la tensió. Espera un momento, Joseca. Con la Iglesia hemos topado que... Cristina Seguí es una experta en alimentar No, déjame a mí, Juan. Justificada la agresión. Igual que no està justificat que si no penses com aquestes persones que vaig decir claves enmig de la manifestació. Pero precisamente la señora Seguí es una experta en alimentar odio. Con la Iglesia hemos topado con Sancho y te lo voy a explicar. Ayer en la manifestación, que cuando llegamos yo saludé a Cristina Seguí, hubo un momento en que había un cordón policial que se ve en las imágenes. El debat no el juguem a Cristina Seguí. No, pero que això quede claro. O sea, n'hi ha un moment en què hi havia un cordó policial i l'única que estava a l'extrema dreta era la senyora Cristina Seguí. A ninguno dels que estàvem en este costat se nos va a ocórrer clavar-nos ahí dins. Per què? Perquè lo fàcil és que m'havien reventat la cara a galtaes. Això em recorda a un curs que jo vaig fer. No, pero es que eso no se puede permitir. Escúchame, pero eso es como si tú te vas a hacer una entrevista a Arabia Saudí y dices, ahora yo por mis horarios voy sin... Buenas noches y bienvenidas a esta previa del Gat al Agua. Y esto es lo que está ocurriendo a día de hoy en la televisión pública valenciana. Les damos un extracto de esta intervención la semana pasada, cuando estuvo Cristina Seguí en plató, que veo que ya no se acuerda ni de silenciar el teléfono móvil, como le acaba de ocurrir ahora. Y está con nosotros Cristina Seguí para hablar de esto que hemos visto y de esta campaña que desde la televisión pública de la Comunidad Valenciana, la que pagan todos los valencianos y en parte el resto de españoles, 55 millones de euros al año, han dicho cosas, y voy a citar textualmente, como que Cristina Seguí es una incitadora del odio por haber sufrido, y lo vieron ustedes en las imágenes, el acoso, el insulto, la agresión, los escupitajos de los más cobardes, radicales, intransigentes de la izquierda nacionalista, ya no sé si catalana, valenciana, y encima también tienen la brillante ocurrencia de compararlo. Es como si alguien, una periodista, por sus ovarios se va a Arabia Saudí a entrevistar a alguien sin velo y con minifalda. Cristina Seguí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, incitadora del odio. Tú, a ver, desde luego, por un lado entiendo que, oye, debes tener un sentimiento encontrado, ¿no? Enfrentado, indignación, pero por otro lado que hablen de ti las personas, esta periodista y este periodista debe ser incluso positivo. Mira, el currículum de estos dos, de este par, Loreto Chando, de Valencia Plaza, en medio de Valencia Plaza, y de Juan Nieto, ex redactor de Tribunales del Mundo, y habituales de La Sexta, donde sí que hablan perfecto castellano siempre, o sea que saben, es el de perseguir a Rita Barberá hasta el día de su muerte. Pero perseguirla con ignominias, con falacias y con una hazaña, vamos, digna de gente sin escrúpulos. Yo no vi al señor Juan Nieto en esa manifestación, porque nunca lo veo fuera de un despacho. Sí que vi a Loreto Chando, desde luego no metido ahí y no cubriendo una manifestación de fascistas que se llamaban antifascistas, que iban de un número pues, de 5.000 a 10.000 personas. Yo no te sé decir, pero esto llegaba hasta la Plaza de Toros. A ella solamente le interesaba hacer unas fotos a un grupo de aproximadamente 20 personas de España 2000, que se congregaron en señal de protesta 20 minutos antes, con las que yo desde luego no comparto absolutamente nada, pero hicieron la foto y se largaron. Entonces a mí me acusan de haberme plantado allí. Mi pregunta es, como periodistas, ¿no deberíais de haber sido vosotros los que deberíais de haber estado cubriendo un aquelarre de gentuza de Arran, de las CUP, donde además vuestros políticos de izquierdas encabezaban esa manifestación, un secretario general del Partido Socialista, del País Valenciano y diputados de Compromís, por cierto? Porque... Ellos sí, tú no. Sí. Ellos sí, tú no. Claro. Bueno, vamos a hablar de todo ello, pero es como por esta regla de tres, como si se dice que pues, otros periodistas de Intereconomía no pueden ir a determinadas manifestaciones como, pues yo que sé, recuerda la del 15M, o periodistas de la izquierda, piensen en cualquier medio, de la SER, de la Sexta, no pueden ir a concentraciones o a manifestaciones de signo totalmente distinto. ¿Qué pasa? Que no hay libertad, en fin, de información, de expresión. Los periodistas tenemos que vivir... es decir, en vez de condenarlo y criticar quizá a la policía por no haber garantizado que Cristina Seguí pudiera ejercer lo que es su profesión,
Oigan, encima diciendo que es como si vamos a Arabia Saudí y vas sin velo y en minifalda y encima te quejas. A mí me encanta. La gente me está preguntando mucho esta semana, ¿estás bien? Y la verdad, quiero decir que estoy muy bien, muy satisfecha de mi trabajo y además muy contenta porque este asunto, absolutamente silenciado por medios que no sean este y el de OK Diario, menos mal que los tengo, porque si no, ningún medio valenciano, ni local, ni autonómico, ningún medio nacional me ha llamado para hablar de este asunto, donde me llegaron a pegar, y me llegaron a pegar por la espalda, ¿no? Entonces, ¿cómo se desmonta esta falacia y esta falsedad absoluta de la ideología de género, ¿no? Esto de que, bueno, a ti te pueden pegar o te pueden insultar cuando eres una mujer, pero si no eres de su palo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ello y, por cierto, Cristina, estamos recibiendo la semana pasada, lo verán luego, iniciamos una campaña con estas imágenes tan solo y congelando la cara de los cobardes, ¿no? Los que pegan por la espalda a Cristina, los que la insultaron, los que la escupieron. Solo falta ver cómo tenía el pelo Cristina al final de la jornada, que entiendo que tampoco es agradable. Claro, y pedimos a todos ustedes que nos enviaran un email si tenían pistas para reconocer a todos estos cobardes. Y ha sido abrumador la cascada de emails de todos ustedes, entiendo que ciudadanos de Valencia o de los pueblos aledaños a la capital del Turia, identificando a gran parte de estos cobardes. Luego les explicaremos qué vamos a hacer con esas imágenes, porque evidentemente este servicio público que estamos haciendo junto con ustedes va a ayudar a desenmascararlos. Bueno, les presento al resto de miembros de la mesa. Pedro Insúa, profesor de filosofía, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, buenas noches. Arquitecta, buenas noches. O arquitecto en este caso. Buenas noches a todos. ¿Eres arquitecta o arquitecto? Arquitecto. Bien, bien. Tú eres todavía de las que no sucumbes, no hincas la rodilla. Pero tú sí, ¿eh? No, bueno, yo es que... Bueno, sí, la verdad es que ha sido un dislate. José Javier Esparza, escritor o escritora, periodista o periodista, no sé. Buenas noches. Escritores, pero yo sí que habría dicho arquitecta, pues está muy bien. Tú dices que no por razones, por el de militancia. No claudico. No por razones, claro. Muy buenas noches. Y el diputado del Reino de España por la provincia de Ávila, que por cierto ayer le dimos, ahora nos tiene que explicar la indumentaria y el significado que tenía. José Ra, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues la haré encantado, esa capa castellana que lleva el día Santa Teresa. Efectivamente. Bueno, ya estamos con los 5 invitados, quedan 8 minutos para las 10, así que les pido someramente una ronda de titulares, la noticia que más han destacado de la jornada de hoy los miembros de la mesa. Empezamos por Pedro Insúa. Pedro, por favor. Bueno, yo titulé algo así como la lengua compañera del imperio, una expresión de Nebrija, en este caso la lengua compañera del imperio, pero el imperio separatista. Entonces, en relación a la noticia relativa a propósito de Cristina Seguí. Pues efectivamente, la lengua es uno de los arietes que utiliza esta gente para segregar, sencillamente. Es decir, la lengua es un componente muy grande como muro de incomunicación, como muro de separación, mucho más que un muro físico. Si tú haces ininteligible, por cuestiones de comunicación, a los vecinos, a los convecinos, pues es imposible la convivencia más o menos social y política. En cuanto estableces un muro de separación, de segregación lingüística, eso es lo peor que puedes hacer desde el punto de vista de la convivencia cuando tenemos una lengua común, obviamente. Teniendo una lengua común, en cuanto que vuelves a tus conciudadanos en lenguas completamente que no se pueden entender, o lo hacen inteligible su discurso, eso desde el punto de vista social es la destrucción social, es la destrucción de la sociedad. Yo estuve en esa televisión, en Apunt. ¿Ah, sí? Sí, y me pusieron un pinganillo de esos. En contra de mis consejos y de mis avisos. Y sí, fui a una tertulia, a una entrevista. Sobre Franco, bueno, sobre que si iban a sacar a Franco de ahí, lo que fuera. Y entonces, precisamente a colación de una intervención que yo había tenido en esta casa, precisamente porque dijeron, te habíamos visto aquí, en Intereconomía. O sea, hombre, qué bien. Me congratulo que nos vean, hombre. Sí. Y entonces me dijeron, vente, tal y cual. Fui, efectivamente Cristina me dijo que no fuera, que aquello era un...
Y fui, y al principio me hacen una pregunta en valenciano, y yo digo, bueno, lo siento, pero no te he entendido lo que me has preguntado, así que yo voy a responder lo que me parece. Según tú me has preguntado, pues yo... Y entonces me pusieron un pinganillo y tal igual, y ya más o menos... Bueno, luego nos cuentas bien... Una cosa completamente artificiosa, ridícula, es decir, que en España te tengan que poner un pinganillo en una televisión para... Bueno, un momento, Pedro, luego cuando abordemos en profundidad la situación de las televisiones autonómicas, en concreto la de Punavuy, nos cuentas esta anécdota que no me parece irrelevante, ni muchísimo menos, sobre todo viendo lo que hicieron con la portavoz de Jusapol, de un policía en Alicante que tuvieron que, en fin, cancelaron la entrevista porque ella no entendía el valenciano. Ellos se negaron a hablar en la lengua que nos une a todos, el español, en fin. Rocío Monasterio, noticia titular. Bueno, yo creo que hoy es noticia que el líder de Podemos irá a la prisión de Lledoners a recibir instrucciones de Junqueras. O sea, ya no oculta que es un lacayo de los golpistas, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo muy claro. El Frente Popular se configura y ya no ocultan dónde están cada uno. Muchos lo veníamos avisando hace tiempo, pero ahora ya es para todos, lo pueden comprobar, ¿no? Entonces, Podemos está con los enemigos de España. Podemos, estos que a veces se atreven a hablar de patria, se atreven a hablar de España, Podemos va a recibir instrucciones de los golpistas. Pablo Iglesias es un lacayo de un golpista. Va a arrodillarse a que le den instrucciones de cómo hay que romper España. En eso estamos. Gracias, Rocío. Por cierto, luego hablaremos de la próxima visita. No sé si estás enterado de Pedro Sánchez a Cuba los días 22 y 23 de noviembre. Luego te preguntamos, evidentemente, tu opinión al respecto. José Javier Esparza, noticia titular. Yo no sé si es al revés, ¿eh? Si en realidad es Junqueras el que es el lacayo de Iglesias, pero bueno. Están los dos de rodillas, están los dos de rodillas. Bueno, yo he ido por los presupuestos, por dos razones fundamentales. Los que ha presentado el Gobierno son absolutamente infumables. Ahora, antes del programa no da tiempo a explicarlo en detalle, pero podremos entrar. No hay por dónde cogerlos. Hasta el Servicio de Estudios del BBVA ha dicho que... En fin. Y va Pablo Casado y dice, a Bruselas vas, y se chiva a Bruselas. Entonces, yo no sé, mi titular era, miente el Gobierno, patina a la oposición, porque el Gobierno efectivamente ha sido mentiroso, pero la oposición creo que en este punto ha sido algo más que mentecata. Es decir, si hay una forma de desacreditarte ante el conjunto de los españoles, es chivándote al tío Juncker de que Pedro Sánchez lo ha hecho mal. No entiendo nada. Me temo que sí lo entiendo, y es mucho peor. Diputado, noticia titular, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues yo el titular que he elegido es algo que me preocupa y que es la tesitura en la que se está desarrollando ya este final de legislatura de Pedro Sánchez, ¿no? Que Pedro Sánchez cada vez se parece más a Zapatero. Está tomando los mismos gestos en Cataluña que tomó Zapatero y que nos ha llevado a donde estamos, pero estamos en un escenario absolutamente distinto. Pedro Sánchez ha abogado con Borrell en Bruselas para que en Venezuela haya un grupo de contacto para que se dialogue y paren las sanciones. Y a mí esto me parece muy peligroso. Y el tercer punto en el que se parece Pedro Sánchez a Zapatero es que en un momento en que todos los analistas económicos internacionales dicen que viene otra recesión, Pedro Sánchez hace unos presupuestos como los de Zapatero de gasto, para que volvamos a pagar los españoles la barra libre los próximos 4 años. Y el aspecto que comentaba Esparza, el que Pablo Casado ya ha dicho que va a ir a Bruselas a... No coincido con José Javier porque tengo una anécdota personal que esta sí que es categoría y no como cuando Pedro Sánchez se puso allá a saludar a todo el que entraba en el Palacio Real. Yo, el primer día de 2012 que vamos a la Comisión Europea, nos dice la gente de Durão Barroso, presidente de la Comisión, ¿cómo habéis mandado estos presupuestos? Nos habéis mentido. Y le dijimos, oye... Esto perdona, te termino la anécdota. Es que no me lo han contado, me lo dijeron a mí. Nosotros nos había dicho Zapatero que íbamos con un déficit de un 6 y la Comisión tenía un 9,3. Entonces, lo que ha hecho Pedro Sánchez en Bruselas... Ya lo sabemos, ha engañado. En Bruselas, tú lo pagas en Bruselas, claro. Lo pagas en Bruselas, pero el jefe de la oposición, no del Gobierno, de la oposición, es Pablo Casado, que tiene que explicar a los españoles que los presupuestos son una filfa, pero no decir, a Bruselas vas... Es que... no, porque... José, te explico el atajo. Es que lo que ha hecho Pedro Sánchez es que... No, Pedro Sánchez se ha saltado el Parlamento español, que es ahí donde está la falacia, no ha llevado el techo de gasto ni la senda de déficit. Y entonces, saltándoselo eso, ha ido a Bruselas. Y ha ido a Bruselas, y en Bruselas es donde nosotros, que también tenemos capacidad... Porque lo que está ocurriendo, y me recuerda lo que le ha pasado a Cristina, que la izquierda te quiere callado. Y a nosotros la izquierda no nos va a callar. Eso, y te vas a caer a Bruselas. En Bruselas y en todas partes. Porque es que el presupuesto se decide ahora, porque esto es lo que hicimos con la Unión Económica y Monetaria, en Bruselas también.
Bueno, oye, un momento, interesante debate, pero como quedan 10 segundos para las 10 de la noche, si os parece, vamos a iniciar el programa, hacemos la presentación, situamos, nos ponemos todos en contexto e iniciamos el debate. Así que si les parece, comenzamos.